Existe una leguminosa que iguala a la soya gramo a gramo en proteína. Tiene un 36% de proteína por cada 100 gramos y duplica a la soya en fibra. Sus raíces fijan su propio nitrógeno. Liberan el fósforo de suelos agotados. No requiere procesamiento térmico para ser segura como alimento para el ganado. Puede crecer en arena. Los romanos la enterraban junto a sus muertos honorables. Los cultivadores de algodón del sur alguna vez la sembraron en más de 2,5 millones de acres. Y luego llegaron los años 50. Legislación de exportación, apoyos de precios, una máquina de cabildeo fundada en 1920. No la prohibieron. Simplemente edificaron un mundo en el que nunca escucharía su nombre. En 2004 en la cuenca volcánica de Le Magne, en el centro de Francia. Dos arqueobotánicos, Laurent Bouby y Philippe Marimbal, publican un artículo en el Journal of Archaeological Science. Su tema es una tumba de cremación romana en Lusat en la región de Auvernia. En el momento de su estudio, es el único entierro de cremación romana previamente examinado en todo ese distrito. Lo que están analizando no es oro, no es cerámica, no son armas. Están estudiando semillas. Entre los restos de plantas carbonizadas depositados junto al difunto, Bouby y Marimbal identifican los cereales y legumbres esperados. Lenteja, chícharo, haba, alimentos que tienen sentido en un contexto ritual. Provisiones para el más allá. Ofrendas familiares de una civilización conocida. Pero hay algo más en las cenizas. Otra leguminosa colocada deliberadamente, quemada con el cuerpo, no desechada cerca de la tumba. Esto no era desperdicio. En la práctica funeraria romana, lo que entraba a la pira era elegido. Y alguien eligió esta planta para acompañar a los muertos al otro mundo. La planta era Lupinus albus, el lupino blanco, y había alimentado civilizaciones durante milenios antes de que alguien lo colocara en una tumba. Bouby y Marimbal señalaron algo más. El propio registro arqueológico estaba susurrando una advertencia. Los vestigios de lupino son escasos en los sitios de excavación en comparación con las fuentes escritas. El mundo antiguo escribía sobre esta planta constantemente. Columela, la autoridad agrícola romana del siglo I, ya había codificado su importancia práctica en De Re Rustica. Cuando escasee el estiércol, escribió, siembra lupinos como sustituto. Plinio lo discutía. Varrón lo referenciaba. El registro literario está colmado de lupino, pero el registro físico, las semillas carbonizadas, los residuos, los especímenes conservados, es escaso. Lo que esto significa es simple e inquietante. Lo que sobrevivió al fuego y a 2000 años de entierro fue apenas una fracción de lo que alguna vez existió. El registro escrito recuerda lo que el suelo no pudo conservar. Y esto no era alimento de hambruna. Los romanos no enterraban basura junto a sus muertos honorables. El lupino ocupaba un lugar de importancia ritual, ofrenda sagrada y prescripción para el suelo en una misma semilla. Una planta lo suficientemente venerada para acompañar a los muertos y lo suficientemente práctica para reemplazar el estiércol en una granja en funcionamiento. Pero los romanos no fueron los primeros. Los agricultores del Egeo lo cultivaban desde al menos el año 400 a.C. Semillas carbonizadas han sido confirmadas en contextos de cultivo que se extienden a lo largo del Mediterráneo. Y en el sur de los Estados Unidos, este mismo género cubriría un día más tierra que algunos países europeos enteros. Para la década de 1940, algo notable había tomado forma a lo largo de la llanura costera del sur de los Estados Unidos. Desde los suelos arenosos de Georgia hasta los agotados campos algodoneros de Alabama, Mississippi y las Carolinas, había surgido una identidad agrícola silenciosa, construida no alrededor del cultivo que generaba el dinero, sino alrededor del cultivo que hacía posible el cultivo que generaba el dinero. Lo llamaban el cinturón de lupino. Las comunidades que lo cultivaban no eran agricultores de subsistencia experimentando con una novedad. Eran cultivadores de algodón con generaciones de profundidad en un sistema que devoraba la fertilidad del suelo de la misma manera en que el fuego consume la leña. El algodón toma y toma, nitrógeno, fósforo, estructura. Después de algunas temporadas de algodón continuo,
los suelos del sur no solo declinaban, se derrumbaban. Y entonces los agricultores plantaban lupinos. Lupino blanco, lupino azul, lupino amarillo, todos cultivados no para la cosecha sino para el entierro, incorporados al suelo antes de la siembra del algodón en una práctica llamada abonado en verde. El lupino crecía durante el otoño, fijaba el nitrógeno atmosférico mediante su simbiosis radicular con Bradyrhizobium lupini y luego era arado bajo la tierra. Lo que el algodón había sustraído, el lupino lo devolvía. Pero el nitrógeno era solo el primer servicio. La raíz pivotante profunda, que penetraba más de 60 centímetros en suelos compactados, reestructuraba físicamente el suelo que décadas de algodón de raíces superficiales habían cementado en capas duras. Y luego estaba el fósforo. El lupino produce raíces en racimo especializadas que extraen fósforo de formas atrapadas en el suelo a las que otros cultivos no pueden acceder. Esto no era un beneficio único. Era un sistema de restauración en tres partes. Nitrógeno extraído del aire, fósforo desbloqueado de la tierra y suelo compactado abierto desde abajo. En su punto máximo, más de 2,5 millones de acres de lupino se cultivaban como abono verde para el algodón en el sureste de los Estados Unidos. 2,5 millones de acres. Eso es una extensión que rivaliza con la tierra agrícola total de algunos estados americanos, dedicada no a un cultivo comercial, sino a la planta que hacía posible el cultivo comercial. Los agricultores del cinturón de lupino comprendían algo que la agricultura industrial pasaría los siguientes 80 años tratando de reemplazar con una bolsa de fertilizante sintético. No necesitas comprar fertilidad. Una planta que fija entre 140 y 175 libras de nitrógeno por acre, cifras documentadas en datos de ensayos de Minnesota y trasladables a contextos del sur, mientras simultáneamente desbloquea el fósforo y reconstruye la estructura del suelo, no es un insumo. Es un sistema. Y estaba a punto de desaparecer. No porque fallara. No porque llegara a algo mejor. Sino porque la economía de la agricultura estadounidense estaba a punto de ser reescrita, y los cultivos que sobrevivieron a esa reescritura fueron los que tenían cabilderos. La pregunta que debería atormentar a cualquiera que lea los datos no es por qué desapareció el lupino. Es cómo pudo haber desaparecido dado lo que muestra la ciencia. En 2017, Janusz Pruszewski publicó una síntesis revisada por pares que consolidaba décadas de investigación nutricional sobre el lupino blanco. El artículo se basó en ensayos agronómicos, perfiles de aminoácidos y estudios de procesamiento que se extendían a lo largo del siglo XX. Lo que Pruszewski reunió no fue un hallazgo único. Fue un alegato. Empecemos con la proteína. El Centro de Datos Alimentarios del USDA registra el contenido de proteína de la semilla madura cruda de lupino en 36,2 gramos por 100 gramos. La soya, el cultivo que reemplazó al lupino en todo un hemisferio de la agricultura, registra 36,5 gramos por 100 gramos. La diferencia es de 0,3 de gramo. Un error de redondeo. La planta que fue borrada de la agricultura estadounidense contiene prácticamente la misma densidad de proteína que la planta que fue elegida para sustituirla. Eso solo debería haber dado por terminado el argumento. No lo hizo, porque es en los números de fibra donde la comparación se rompe. El lupino aporta 19 gramos de fibra dietética por 100 gramos. La soya aporta 9,3 gramos por 100 gramos. El lupino tiene más del doble de fibra que su supuesto superior. En un sistema alimentario que hoy se ahoga en productos ultraprocesados empobrecidos en fibra, donde el estadounidense promedio consume apenas la mitad de la ingesta diaria recomendada, esa diferencia no es académica. Es una variable de salud pública escondida en una planta de la que nadie te dijo que existía. Y luego está el detalle que los formuladores de alimento para ganado notaron hace décadas, documentado por Putnam y sus colegas en un informe de extensión de 1989 de Minnesota y Wisconsin. El lupino blanco dulce no contiene inhibidores de tripsina. La soya sí los tiene. Por eso la harina de soya debe someterse a tratamiento térmico antes de poder alimentarse con seguridad al ganado. Un paso de procesamiento adicional, un costo añadido, una solución diseñada para una limitación biológica que el lupino sencillamente no tiene. Menor costo de procesamiento,
cadena de suministro más simple, una ventaja incorporada que la industria de la soya tuvo que gastar dinero en superar mediante ingeniería. Considera lo que describen los datos. Una leguminosa con densidad de proteína que iguala a la soya. Más del doble de fibra. Sin inhibidores de tripsina que requieran procesamiento térmico. Un sistema radicular que fija su propio nitrógeno y desbloquea el fósforo de suelos agotados. Por cada criterio medible que importa para la seguridad alimentaria y la salud del suelo, esta planta debería estar en todas las rotaciones de todos los continentes. El hecho de que no esté prácticamente en ningún lugar no es un fracaso botánico. Es un resultado económico. El lupino es el empleado que hace 3 trabajos. Alimenta el suelo, alimenta al ganado, alimenta al ser humano, pero fue despedido porque la empresa prefirió al que solo hacía un trabajo pero tenía un mejor agente. Entonces, si la ciencia era tan clara, ¿qué pasó? La respuesta no se encuentra en un laboratorio. Se encuentra en Washington. Seamos precisos sobre lo que no ocurrió. Nadie prohibió el lupino. Ningún comité en las sombras votó para borrarlo. Ningún memorando circuló ordenando su eliminación de los campos estadounidenses. La forma más eficaz de supresión no requiere nada de eso. Solo requiere indiferencia respaldada por política. El 10 de julio de 1954, el presidente Eisenhower firmó la Ley de Desarrollo y Asistencia del Comercio Agrícola, la Ley Pública 480. El Servicio de Investigación Económica del USDA la documenta como una autoridad principal para la disposición de productos agrícolas estadounidenses en el extranjero mediante ventas en moneda extranjera, programas de ayuda y arreglos de trueque. En la práctica, la Ley Pública 480 construyó una autopista de exportación para la agricultura estadounidense, y el vehículo que circulaba por esa autopista era la soya. La legislación no mencionó al lupino. No necesitaba hacerlo. Cuando edificas un sistema de distribución global para un cultivo, cada cultivo sin acceso a ese sistema queda más rezagado con cada año que pasa. 2 años después, la Ley Agrícola de 1956 fue más lejos. La historia del Servicio de Investigación Económica del USDA registra un lenguaje político explícito que vincula los apoyos a la semilla de algodón y la soya con marcos de competencia igualitaria. La soya fue escrita en la Arquitectura Federal de Materias Primas por nombre. Recibió pisos de precios, subsidios a la exportación y apoyo institucional en todos los niveles, desde las oficinas de extensión del condado hasta las negociaciones de comercio internacional. El lupino no fue incluido. Y cuando el gobierno decide qué cultivos reciben la arquitectura de la rentabilidad, los cultivos que quedan fuera de la lista no necesitan ser prohibidos. Simplemente se quedan sin recursos. Mientras tanto, una maquinaria de cabildeo había estado funcionando durante décadas. La Asociación Americana de Soya, fundada en 1920, había pasado más de un siglo construyendo infraestructura de mercado, presionando por políticas comerciales favorables y posicionando a la soya como la proteína vegetal predeterminada en la agricultura estadounidense y las exportaciones estadounidenses. No existía ninguna organización equivalente para el lupino. Ni en 1920, ni en 1954, ni hoy. Los datos de extensión de Putnam de 1989 proporcionan la ventana más clara hacia cómo esto se desarrolló sobre el terreno. En los ensayos de Minnesota y Wisconsin, la soya superó los umbrales de rendimiento de equilibrio en el 100% de los ensayos referenciados. El lupino blanco no irrigado superó el equilibrio con mucha menos frecuencia. Cuando los agentes de extensión observaron esos números, la recomendación se escribió sola. Pero aquí está lo que esos números no muestran. No muestran que la soya había recibido un siglo de inversión en mejoramiento genético mientras el lupino casi no había recibido ninguno. No muestran que la soya tenía un mercado de futuros de materias primas, una infraestructura de procesamiento, una cadena de suministro global, mientras el lupino tenía una bolsa de semillas y una plegaria. La comparación era real. Las condiciones que la produjeron estaban todo menos equilibradas. Hoy, los informes del USDA muestran a la soya como una materia prima madura con rendimientos nacionales proyectados de alrededor de 53.6 bushels por acre.
La soya no es simplemente un cultivo. Es un sistema industrial. Extracción de aceite, procesamiento de harina, logística de exportación, comercio de futuros operando a una escala que vale cientos de miles de millones de dólares a nivel global. El lupino no tiene nada de esta infraestructura. Ninguna de esta inversión, ninguna de esta memoria institucional. Y aquí está la tesis económica que explica por qué no puedes construir un imperio de materias primas con un cultivo que fija su propio nitrógeno, porque eso elimina las ventas de fertilizantes. No puedes construir dependencia de procesamiento en un cultivo sin inhibidores de tripsina, porque eso suprime el paso de tratamiento térmico. No puedes encadenar a los agricultores a la compra de insumos cuando el cultivo desbloquea su propio fósforo del suelo. Cada eficiencia que ofrece el lupino es un flujo de ingresos que alguien más pierde. Redactaron la legislación de exportación que convirtió a la soya en una materia prima global. Ley Pública 480, julio de 1954. Construyeron la arquitectura de apoyo de precios que garantizó la rentabilidad de la soya, la Ley Agrícola de 1956, con la soya escrita en el marco por nombre. Financiaron un siglo de mejoramiento, extensión y desarrollo de mercado a través de la Asociación Americana de Soya, fundada en 1920, mientras no existía ninguna institución equivalente para el lupino. Midieron al lupino contra un competidor al que se le había dado cada ventaja estructural y luego llamaron al resultado una comparación justa. El cultivo no fue derrotado. Fue desfinanciado. El regreso comienza en un laboratorio en Freising, Alemania. El Instituto Fraunhofer de Ingeniería de Procesos y Envasado, una de las organizaciones de investigación aplicada más respetadas de Europa, dedicó años al desarrollo de un método para extraer proteína de alta calidad de las semillas de lupino. Esa investigación no se quedó en el laboratorio. Derivó en Prolupin GmbH, una empresa que desde 2015 hectáreas colocado alternativas lácteas a base de lupino en los estantes de los supermercados europeos bajo la marca Merwed Lupi. Queso fresco, yogurt, helado, alternativas a la leche. Todo elaborado a partir de una planta que el sistema agrícola estadounidense descartó hace 70 años. Al otro lado del Canal de la Mancha, el resurgimiento lleva su propia capa de ironía. El Proyecto Luca, un programa integrado para el desarrollo del lupino como fuente proteica sostenible para la agricultura y la acuicultura del Reino Unido, establece su propósito en un lenguaje que haría sonreír a cualquier editor de documentales. El objetivo, en su propia formulación, es reducir la dependencia de ingredientes importados como la soya. Después de 7 décadas de dominio de la soya, la planta que fue borrada está siendo recuperada deliberadamente, y las personas que lo hacen están nombrando exactamente lo que están reemplazando. La ironía se profundiza. La guía de agronomía del lupino de UCCRP lista cultivares como dieta y bolos y nombra a Soya United Kingdom como agente de comercialización de lupino. Léelo de nuevo. La empresa que lleva el nombre de la soya ahora está vendiendo el cultivo que la soya reemplazó. En Australia Occidental, el gobierno estatal ha puesto dinero público detrás del cambio. Wide Open Agriculture recibió una subvención del Fondo de Atracción de Inversiones del Gobierno de Australia Occidental para establecer capacidad de producción de leche de avena enriquecida con lupino utilizando su proceso de proteína buntine. Australia cultiva una especie distinta, Lupinus angustifolius, el lupino de hoja estrecha o lupino dulce australiano, pero la lógica de mercado es la misma. Especie diferente, misma familia, misma lucha. Y la ciencia del mejoramiento genético ha alcanzado a la ambición. Durante décadas, el desafío con el lupino eran los alcaloides, compuestos amargos y tóxicos que hacían peligrosas las semillas crudas. El mejoramiento clásico seleccionó variedades dulces y bajas en alcaloides usando un único locus genético. Los trabajos recientes han ido más lejos. La acumulación de nuevos loss y de caracteres cuantitativos produce líneas de alcaloides ultrabajos. Un artículo en Science Advances identificó la mutación causal asociada con la dulzura en el lupino blanco moderno, lo que significa que los científicos ahora comprenden a nivel de ADN que hace que esta planta sea segura para comer. El código genético ha sido descifrado.
El programa más ambicioso puede ser Legume Generation, una iniciativa de investigación multinacional que se extiende de 2023 a 2028, coordinada a través del Instituto Julius Kühn de Alemania, el Centro Federal de Investigación de Cultivos. Su objetivo es específico y medible, la meta 4 de abril de 4 toneladas por hectárea, rendimiento de grano seguro y 40% de contenido de proteína en campos de agricultores. El lupino blanco está incluido específicamente. Esto no es un movimiento marginal. Es investigación financiada por gobiernos, respaldada por instituciones y con plazos definidos, que involucra a algunas de las organizaciones agrícolas más respetadas de 3 continentes. El resurgimiento no está ocurriendo a pesar de las instituciones. Está ocurriendo porque las instituciones finalmente reconocieron lo que los agricultores del cinturón de lupino sabían hace 80 años. Si quieres encontrarlo, necesitas saber qué estás buscando. Lupinus albus es una leguminosa anual que alcanza aproximadamente 1.20 metros de altura. Las hojas son compuestas y alternas, con 5 a 9 folíolos que irradian desde el tallo como una mano abierta. Las flores crecen en racimos erectos de color azul pálido, inconfundibles una vez que los has visto. Las vainas se forman en grupos de 3 a 7, cada una conteniendo de 3 a 7 semillas grandes, aplanadas y de color claro. Esas semillas claras son la distinción visual clave. Los lupinos ornamentales de jardín, más comúnmente Lupinus polyphyllus, producen semillas más pequeñas y oscuras. Esto importa porque los lupinos ornamentales no son aptos para consumo humano y han causado casos documentados de intoxicación. Si las semillas son pequeñas y oscuras, no son lo que buscas. 3 puntos de seguridad que no son opcionales. Primero, los alcaloides. Consume únicamente semillas de cultivares dulces y bajos en alcaloides confirmados. Los lupinos amargos, silvestres u ornamentales pueden contener niveles peligrosos de alcaloides de quinolicidina. El umbral de seguridad australiano es del 0.02%. Si no tienes certeza de que el cultivar es dulce, no lo comas. Segundo, los alérgenos. La FDA ha advertido que el lupino puede provocar reacciones alérgicas, con particular riesgo para personas alérgicas al cacahuate, incluidas reacciones graves en la primera exposición. La Unión Europea lista al lupino entre los alérgenos regulados bajo el reglamento número 1169 de 2011. Si tienes alergia al cacahuate, procede con extrema precaución. Tercero, la confusión de especies. El lupino es un género que contiene cientos de especies. La palabra en un paquete de semillas no es una garantía de seguridad. Los casos modernos de intoxicación han resultado de la ingestión de especies hortícolas. Adquiere únicamente Lupinus albus de grado alimentario verificado de proveedores de confianza. La harina de lupino dulce, el aislado de proteína de lupino y las semillas enteras de lupino están disponibles en tiendas de alimentos especializados, tiendas de importación europea y cada vez más en línea. En Australia, los productos de lupino son artículos comunes en los supermercados. En Europa, busca la marca Lupi. En los Estados Unidos, la disponibilidad está creciendo pero es limitada. La harina de lupino aparece en productos de repostería sin gluten y en algunos suplementos proteicos. La harina de lupino se sustituye en la repostería en aproximadamente un 15 a 30% de la harina total para enriquecimiento en proteína y fibra. Las semillas dulces enteras pueden remojarse y prepararse como garbanzos. Una planta con proteína que iguala a la soya, fibra que la duplica, raíces que reconstruyen el suelo debajo de ella y una historia que se remonta a las piras funerarias romanas no fue derrotada por un cultivo mejor. Fue superada en gasto por un sistema más grande. El sistema está cambiando ahora. No la prohibieron. No necesitaban hacerlo. Simplemente construyeron un mundo en el que nunca escucharía su nombre. Ahora lo escuchaste. Comparte esto. Cultívalo si puedes. Cómpralo cuando lo encuentres. Cada acre sembrado, cada bolsa comprada, cada persona que aprende su nombre es una grieta más en un sistema que se beneficia de tu ignorancia. El cinturón de lupino no ha desaparecido. Está esperando.